Aló, buenas. Voy a presentar un poco mi código y el funcionamiento de él para el reto de habilidades o de voleibol. Primero que todo, mostrar un poco cómo es el orden o la estructura de los datos que se van a utilizar, que es nombre, apellido, una estadística de los ataques y una estadística del bloqueo. Ya. Mi código parte importando obviamente las librerías que se van a usar para el mismo. Creo la clase principal. Son dos atributos de la clase que voy a estar usando más adelante, sobre todo el tamaño del equipo, importante para la creación de los equipos balanceados. Creo la clase jugador, donde básicamente lo que hace es tomar los distintos datos y ordenarlos, simplemente como una especie de almacenamiento. Ahí se va a usar más adelante. Y aquí está el constructor de la misma clase jugador. Y aquí son unos getter para extraer cada uno de estos datos para usarlo posteriormente. Pasamos a la clase main, donde voy a ejecutar mi código, abro el escáner y esto es simplemente para dar de partida a una lista que va a ser jugadores de manera vacía, simplemente para ir rellenando lo posterior. Ok. Aquí lo que hago es un loop que se va a ir ejecutando para la ejecución de del método menú, que va a estar definido un poquito más adelante, donde doy 5 opciones, donde es la opción 1 sería cargar el archivo, o dar la ruta del archivo en realidad, mostrar los top mejores atacantes, los mejores bloqueadores, crear equipos balanceados, y un 5 simplemente para terminar la ejecución del loop. Esta es simplemente la lectura de la opción que se ingresa, que debiese ser del 1 al 5. Sin embargo, creo una pequeña excepción en caso de errores. Bueno, uso un switch para seleccionar el caso o el número que se haya ingresado. El primero obviamente es para cargar la información con la método cargar jugadores, que está definido un poquito más abajo, y con sus distintas excepciones en caso de error o de mala lectura. El caso 2 uso mostrar top con la acepción de que es con los atacantes, lo mismo con los bloqueadores en el caso 3. El 4 ejecuto, para aquí está el método crear equipos balanceados. Y finalmente el 5 simplemente cierra el in y envía el mensaje de hasta luego. Volvemos a esto. Imprimir menú, el método que estoy utilizando simplemente para abrir el menú con las distintas opciones que están, que ya definimos justo arriba. Esta cargada y parse entero son métodos simplemente para tapar algunas excepciones o posibles errores que haya en la lectura del archivo, o que no sean entradas válidas finalmente. Aquí creo cargar jugadores, que lo hago a través de una lista. De manera general, lo que hace es ir leyendo cada uno de los datos por separados, que están separados por espacio, y los voy distribuyendo en estas distintas listas y lo va leyendo como un string. Así es como lo voy modificando. Ahí está, línea, y el número de líneas simplemente lo voy a usar para saber cuántos jugadores estoy cargando. Entonces voy creando un pequeño loop que va leyendo hasta que quede absolutamente vacío, ya no quede más por leer. En caso de que haya espacios en blanco, lo ignora y continúa. En caso de que no haya 4 datos, en este caso nombre, apellido, ataque y bloqueo, manda un mensaje de error. Lo que hago aquí es, en esta variable nombre, es tomar el primer elemento y el segundo elemento, que debiesen ser nombre y apellido, los lleva a una sola variable que es nombre, y creo las ataque y bloqueos, para ir leyendo, obviamente con subtype para evitar errores, para tomar el tercer elemento de esta lista
y llevarlo a una variable double ataque y bloqueo. Y en caso de que haya algún error, de nuevo, como número decimal, en caso de que se haya ingresado mal el dato. Simplemente para tapar esos pequeños errores. Mostrar top finalmente lo que hace es tomar de estas listas e ir ordenándolos de mayor a menor dependiendo de lo que se pide, si es el ataque o el bloqueo. El crear equipos balanceados es un poco más largo. Lo que hace es ir ordenando primero los atacantes, ir ordenándolos del mayor a menor. Y antes de eso, a explicar esto, lo que primero hace es validar cuántos equipos se pueden hacer con la cantidad de jugadores que se han ingresado. El tamaño va a ser, obviamente ya establecimos, en este caso 15, se va a dividir por el tamaño del equipo que ya establecimos mucho más arriba o al principio, que eran 6, y el número entero es la cantidad de equipos que se pueden realizar. En este caso va a ser 15 dividido en 6, el número entero es 2, ergo 2 equipos. Bueno, volviendo a la explicación primaria, es ordenar esta lista de mayor a menor en base al ataque y distribuirlos. Luego lo que hace es un poco limpiar los que ya fueron distribuidos, los quita de la lectura de la siguiente lista y luego lo restante lo ordena en base al bloqueo. Y ahí de nuevo los ordena de mayor a menor para poder hacer la distribución. Y finalmente lo que hace es, en caso de que no se rellenen, se van rellenando con los demás jugadores y obviamente lo ignora los sobrantes, que van a ser en teoría los jugadores con menor ataque y menor bloqueo. Y el último, simplemente mostrar equipos, que es mostrar en un print el equipo, y esto es simplemente en loop para cada uno del 1 al 0 hasta el menor de hasta la cantidad de jugadores por equipo, y se van imprimiendo los nombres de cada uno. Aquí hice una comprobación inicial, pero volvemos a iniciarlo para hacer una demostración. En este caso voy a cargar una lista de jugadores, que en este caso son jugadoras.txt, cargado, que me muestre el top 3 de atacantes, que me muestre el top 3 de que están acá, que me muestre el top 3 de bloqueadores. Volviendo un poco para arriba, en efecto me muestra los principales atacantes, que se nota que están ordenados del mayor a menor. Lo mismo con los bloqueadores, 193, 76, 62. Y finalmente voy a pedir que me cree los equipos, que me crean estas dos listas. Equipo 1 va a ser Foluk, Alexis, Kayla, con sus mejores atacantes, que debiesen corresponder también a los mejores Foluk, Nicole y Alexis, que deben estar distribuidos bien. Ahí está Nicole. Y Kim, Alicia y Michelle deberían ser bloqueadores, lo mismo que con el equipo 2, Tori, Dixon, Curtis y Courtney. Y finalmente el 5 para terminar la ejecución, con su mensajito de hasta luego.